Continuando con la instalación de la Cátedra Interinstitucional Mito y Ciencia, tenemos la conferencia el día de hoy del doctor José Fernando Izaza Delgado, rector de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Él hará una reflexión sobre ciencia y Dios. Para quienes lo conocen, les recuerdo que el doctor José Fernando Izaza es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, donde también adelantó estudios de maestría en física teórica. Igualmente hizo estudios de maestría en matemáticas en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Su grado fue laureado en ingeniería, donde obtuvo también summa cum laude. Sabemos también que ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y de la Universidad de los Andes. Ha publicado varios libros en el campo de la historia de la energía, cambio climático y también numerosos ensayos en el área de la epistemología. Ha recibido algunas distinciones honoríficas como la medalla Simón Bolívar, la de Caldense del Año, la Cruz del Mérito Cívico y el Ejecutivo del Año de la Cámara Junior en 1981. Se desempeñó como presidente ejecutivo de la Compañía Colombiana Automotriz, fue ministro de Obras Públicas y Transporte de agosto de 1982 a agosto de 1983, presidente de Ecopetrol de 1980 a 1982 y gerente general del Instituto de Fomento Industrial. Ha sido y es miembro de diferentes juntas directivas, entre ellas la de Colombia Móvil, el Banco de Bogotá, la Corporación Financiera de Colombia y Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Desde enero de 2006 se desempeña como rector de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Doctor José Fernando, bienvenido, y de antemano le agradecemos por su generosidad. Gracias. Buenas tardes. Continuando con esta cátedra conjunta entre las Universidades Central y Jorge Tadeo Lozano de Mito y Ciencia, hoy voy a esbozar algunas ideas de acercamiento y conflicto entre dos métodos de conocimiento, el método científico y el método teológico. Este es un grafiti ya modificado que está en una calle de Manizales. El grafiti original decía: si Dios existe, es problema de Dios. Bueno, es problema de Él. En una ciudad monacal y clerical como Manizales, por supuesto, ese grafiti no podía continuar. Entonces fue modificado
Sí, Dios existe y es problema de quien escribió el grafiti. Este grafiti estuvo hasta hace poco en la intersección de la NQS con la Avenida de las Américas. Teme a Dios, pero realmente había sido ligeramente modificado, moviendo las dos letras MA, ME y acercándolas a la A. Fue una modificación que, por supuesto, rápidamente fue corregida para evitar dificultades. Este otro grafiti estuvo cerca de donde hoy es la Universidad del Bosque. Dios no existe. Ese grafiti era el primero y firmaba Ricardo. A los pocos días fue tachado y se cambió por este. Ricardo no existe, Dios. La ciencia es un método para entender los fenómenos naturales y la evolución. Es decir, es uno de los muchos métodos, tal vez el más efectivo. Hay quienes con buena razón creen que también existen otros métodos para entender los fenómenos naturales, la iluminación, la inspiración, la magia, pero la ciencia tiene la ventaja de que ha sido muy efectiva. Realmente el método científico solamente lleva menos de 500 años y la civilización, como la conocemos hoy, el gran avance, se debe al método científico. Cuando hablo de ciencia en estas charlas me refiero a la ciencia en el sentido popperiano, es decir, crea una hipótesis, pero simultáneamente crea o define un experimento que pueda refutar esa hipótesis. Eso explica que para la ciencia aspectos como si hay vida después de la vida, que pueden ser muy interesantes, tal vez uno de los aspectos más interesantes, no encajan dentro del método científico, porque no hay un experimento que pueda refutarlo o afirmarlo. Como para la ciencia tampoco temas tan importantes como si existe vida en otros universos sobre los cuales no podamos tener comunicación, que puede ser interesantísimo, pero como no hay un experimento que pueda refutar esa afirmación, no es objeto de la ciencia. Entonces, cuando hablo de ciencia me refiero a un método y a un método en el sentido popperiano. Cuando hablo de Dios me refiero al Ser Supremo. De las casi 100.000 religiones que han existido y existen en la historia de la humanidad. Un cálculo muy simple muestra que como pocas de las religiones son monoteístas, el número de dioses que han acompañado y acompañan a la humanidad bien puede acercarse al 500.000. Pero hago un énfasis en el Dios de las religiones monoteístas. El mito precede a la ciencia. Bueno, históricamente es claro. La ciencia es muy reciente y el mito ha acompañado la historia de la humanidad. Esta es una hipótesis que no es científica, la que voy a exponer acá. Es una hipótesis que puede ser simplemente un mito. Y es que el sistema de Ptolomeo es insostenible después de que el Dante escribe la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque el sistema de Ptolomeo plantea una tierra inmóvil y todos los astros girando alrededor de la Tierra, incluyendo el Sol,
las estrellas, los planetas. Por supuesto, el punto más importante de todo el cosmos en el sistema de Ptolomeo es la Tierra y el centro de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que en el viaje que hace el Dante, guiado por Virgilio, a las profundidades del infierno, cuando llega al punto que es el centro de la Tierra, el Dante baja, hay un lago frío, que es el punto más tenebroso del infierno. Hay témpanos de hielo. Ahí están los que han cometido el pecado más grave, que es la tristeza. Ahí están los tristes. Pero está en ese lago el Lucifer. Lucifer, tal como lo describe el Dante, con alas, cuello, está sumergido en ese lago. El Dante, guiado por Virgilio, se desliza por la espalda de Lucifer y se encuentra que ya no está en Toscana, que ya si mira hacia la luz, ya no ve Toscana, sino ve Jerusalén. Bueno, no es la antípoda exacta de Toscana a Jerusalén, pero Dante no era un geógrafo, sino un gran escritor. Entonces, hay dos aspectos que son muy interesantes. Primero, que el Dante sabe muy bien que la Tierra es redonda. Segundo, hay un lago en el infierno, diferente de todos los lagos que se encuentran en los infiernos de la antigüedad, porque todos los lagos que se encuentran en los infiernos de la antigüedad son lagos subterráneos, pero soportados sobre la tierra. Aquí hay un lago que está soportado por, en palabras del Dante, por gravitas, por la fuerza de la gravedad. Y pasan por ahí 400 años antes de que Newton, no lo demuestra, pero con las técnicas de Newton puede demostrarse que es posible estabilizar un lago en el centro de la esfera terrestre. Pero pasan otras cosas. Todo el centro del cosmos, en este infierno del Dante, está el mal, está el demonio, está Lucifer y todos los astros, todos, en el sistema de Ptolomeo están orbitando alrededor del eje, utilizando una palabra horrible, del eje del mal. Pero ese es el verdadero eje del mal. Es insostenible este sistema. Es insostenible el sistema de Ptolomeo cuando pone en el punto más importante del cosmos al mal. Es bueno mencionar que el sistema en el que los planetas giran alrededor del Sol no se origina con Copérnico, ni con Kepler, ni con Galileo. Aristarco, en el año 310 a.C., plantea un sistema en el que el Sol es el centro del universo. Aquí no me entendieron la letra, y es Albiruna, en el año 990 después de Cristo, plantea el sistema heliocéntrico. Copérnico, Kepler y Galileo, ya en el Renacimiento, plantean el sistema heliocéntrico. Es bien conocido el juicio de Galileo, sobre el cual no voy a hablar porque el profesor Hernández hablará en detalle, pero cuando Galileo explica que la Biblia no se puede entender literalmente y que cuando Josué pide que el sol se detenga para que los israelíes de ese instante, como ahora, asesinen a sus coterráneos, dice, no es posible como están girando las otras esferas, los movimientos primos, si se detuviera el sol
y siguieran girando las otras esferas, el día, en lugar de alargarse, se hubiera cortado. Entonces las modificas, hay que modificar, no es posible continuar con ese sistema. Bueno, y además por otra razón muy simple, no se ajusta a las observaciones astronómicas y cada vez hay que hacer hipótesis adicionales para explicar el movimiento de los planetas. Kepler, bueno, Copérnico plantea que el centro del universo es el Sol. Bueno, ya por lo menos se quitó al demonio del centro del universo. Pero al poner el centro del universo en el Sol y las órbitas circulares, que era lo que se consideraba que era el movimiento natural, tampoco se ajustan a las observaciones astronómicas. Kepler ajusta las órbitas de los planetas a las elipses y coloca al Sol en uno de los focos de la elipse, pero afirma: ese Sol alrededor del cual gira el cosmos, gira el universo, ese Sol es la catedral, la mejor catedral que puede tener el Creador. Como ven, quienes van formando la nueva cosmología están fuertemente imbuidos también de un espíritu religioso y de explicar el cosmos sin que esa explicación se aparte radicalmente de la teología de la época. Newton es bien conocido porque realmente es quien no simplemente dice por qué gira, cómo giran los planetas, sino por qué giran y por qué las fuerzas que están en la Tierra son las mismas que explican el movimiento de los planetas. Una hipótesis que ya había planteado Galileo cuando dice que las leyes que rigen el mundo sublunar, o sea, las leyes que rigen la Tierra, son las mismas que rigen el mundo supralunar, que hay unas solas leyes del universo. Newton, cuando calcula las órbitas y encuentra que deben de formarse por efecto de que no son solamente dos los cuerpos que hay en el universo, sino que hay múltiples, por lo menos 8 en su momento, se da cuenta que esas órbitas empiezan a tener irregularidades, que no son órbitas perfectas. En ese momento las órbitas perfectas simplemente pueden ser las que se obtengan de las secciones cónicas, al cortar un cono por un plano, el círculo, la elipse, la parábola, la hipérbola o las rectas. Newton en los cálculos muestra que si hay una perturbación, por ejemplo en el sistema Sol, Tierra, Luna, las órbitas no son elipses. Bueno, Newton lo arregla fácilmente. Dice: la mano del demiurgo, del Dios, va ajustando esas órbitas para que no se produzca el caos y para que siga la regularidad y la armonía. Newton es consciente de un gran problema: cómo los cuerpos celestes saben que existe el otro cuerpo y que deben cambiar su órbita por la existencia de otro cuerpo.
no es un problema fácil, porque ahí está el vacío. Está el vacío casi absoluto. ¿Cómo transmite la fuerza un cuerpo sobre el otro cuando están a varios millones de kilómetros de distancia? Por supuesto, él no tiene una explicación. La explicación que da es que en todo el universo está la mano del demiurgo. Pero ese demiurgo es diferente del Dios de Spinoza. Y hay unos espíritus etéreos que van informando, van modificando la velocidad y la trayectoria de los cuerpos celestes para que se ajusten en sus órbitas. Una explicación compleja. Una explicación compleja. Popularmente, esto está en palabras de Newton, pero algunos que consideran 400 o 500 años después que como era de ingenuo, entonces dicen que era que él decía que los ángeles le informaban a los cuerpos cómo moverse, pero realmente no era fácil. No le era fácil a Newton ni a ningún científico de ese momento explicar por qué existe la acción a distancia. Hoy no nos preocupamos mucho por eso, pero si se piensa con cierto cuidado, el problema es complejo. Bueno, hubo que esperar a la teoría de gravitación de Einstein en 1911 para dar una explicación de por qué un cuerpo puede atraer a otro cuerpo a esas grandes distancias en medio del vacío. La explicación es que la materia deforma el espacio y lo que siente el otro cuerpo es la deformación del espacio y por eso hace las órbitas elípticas. Uno de los aspectos más complejos, porque rompen con la intuición, es el concepto de tiempo. Para Newton, el mundo está regido por la geometría euclidiana, la misma que ustedes alguna vez estudiaron y ya olvidaron, y por el tiempo absoluto, que los relojes, por decir algo, miden el mismo tiempo en cualquier lugar del universo. Einstein modifica el concepto de tiempo y une el tiempo al espacio, y es las masas las que modifican no solamente el espacio sino el tiempo. Es interesante que San Agustín plantea que el tiempo no procede al espacio, que el mundo no se crea en el tiempo sino con el tiempo, que simultáneamente se crea el universo con el tiempo, que antes del tiempo, antes de la creación no hay sino eternidad, pero no hay tiempo. Para que exista tiempo tiene que haber cambio y tiene que haber movimiento. Los poetas a veces lo dicen mejor: el espacio y el tiempo son formas suyas, son instrumentos mágicos del alma, y cuando ésta se apaga, se apagarán con ella el espacio, el tiempo, la muerte. Pierre Ronsan: se ve el tiempo, amiga mía, mas no es cierto, somos nosotros ay los que nos vamos. Ni de ti ni de mí quedará huella, y cuando estés muerta y yo esté muerto, no habrá de ese amor de que hoy hablamos. Ámame entonces mientras eres bella. No se preocupe por estas ecuaciones, simplemente, no se preocupen.
En el siglo XIX, esto fue la perfección. Las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, sencillas, simétricas, realmente perfectas, perfectas. Fácil de escribir, difíciles de resolver, pero el mundo hoy no sería igual si no se hubieran desarrollado las aplicaciones de esas ecuaciones. Todo lo que conocemos, los sistemas de comunicación, el radio, el teléfono, el iPad, el celular, todo, la televisión, el radio, las calculadoras, todo están inscritas en el desarrollo de esas ecuaciones. Pero ¿qué pasa? Esas ecuaciones, que son perfectas, tienen un problema, que lo descubre Einstein, que cuando se utiliza lo que se denomina la transformación de Galileo, de las velocidades relativas, y se introducen en las ecuaciones, esas ecuaciones que son perfectas, pierden la simetría. Y hay que mantener la simetría y el orden. Einstein sacrifica uno de los conceptos más fuertes que hay en la civilización, en la humanidad, que es el concepto del tiempo absoluto, la sacrifica en el altar de las ecuaciones de Maxwell. Las transformaciones de de Einstein, de la relatividad, las realiza para que cuando haga la transformación, estas ecuaciones mantengan la simetría. Sacrifica uno de los conceptos más importantes, el tiempo absoluto. La ciencia y la teología coinciden en el objeto, no en el método. Bueno, claro que la física estudia otras cosas, pero realmente la mayor parte de los físicos y la física lo que estudia es cosmología, astronomía, el origen del universo, la naturaleza del tiempo, el origen y desarrollo de la vida. A veces la ciencia, con frecuencia, se plantea si hay fundamentos científicos de la ética, si tiene sentido el mundo, si tiene sentido la creación, si el mundo ha sido creado con un propósito. Las preguntas son las mismas que se hace la teología, con una diferencia, que la ciencia parte de hipótesis y la teología parte de principios. Por eso no se puede discutir con la gente que dice que esto ya es un principio, porque ya no se puede discutir. Es diferente cuando los científicos discuten sobre hipótesis. Los teólogos y los fundamentalistas discuten sobre principios. Ahí hay una diferencia entre la ciencia y la teología. La teología hace énfasis en la revelación, la fe y la iluminación. La ciencia hace mayor énfasis en la observación. La ciencia tiene un ritmo más rápido de evolución de las hipótesis. La teología evoluciona más lentamente. Los campos de acción son diferentes. La religión sobre el mundo invisible, sobre la salvación, sobre los valores y sobre la moral. La ciencia, el campo de acción es lo observable y el mundo físico. Si uno acepta que cada una trabaje en su campo de acción, no hay conflicto. La ciencia estudia los cielos, la religión, cómo se va al cielo. Esta frase
que se le atribuye a Gay Gould realmente no es de Gay Gould, sino es de un cardenal contemporáneo de Galileo. Sin embargo, Gay Gould no le da el crédito a esta frase. La frase es muy buena y hasta en inglés se ve muy bien. La ciencia estudia los cielos, la religión cómo se va al cielo. Gay Gould plantea la teoría del noma, de cada uno trabaje en sus campos y no hay conflicto. La ciencia observe, formula hipótesis. La religión busque las motivaciones humanas y el significado de valores. Cada una da su visión del mundo. Para los teístas, dicen que no hay contradicción entre la palabra de Dios y el mundo material. Sin embargo, la observación muestra que sí, muchas veces hay contradicción entre la palabra de los textos sagrados y el mundo material, y esto puede limitar la investigación. Somos el sueño de un Dios aletargado por el vino, y cuando despierte habremos desaparecido sin saber nunca que existimos. Eso puede ser cierto o falso. No hay forma de probarlo. No es objeto de la ciencia esa frase tan dura. La ciencia no necesariamente conduce a la secularización. Estas encuestas son interesantes porque se desarrollan de tiempo en tiempo. En 1918 se le preguntó a 1.000 científicos norteamericanos: ¿cree usted en un Dios personal el cual puede responder a nuestras plegarias? El 42% dijo que sí creía en un Dios personal que respondía a las plegarias. 80 años después, se hace la misma pregunta y realmente casi el mismo número, ¿no? Cualquiera diría que la diferencia no es significativa. El 40% dice que sí, que creen no en Dios, porque claro, ya vimos que puede haber 500.000 dioses. No, es en un Dios personal que atienda las plegarias. El 40% de los científicos en el 98 respondió que sí, pero hay una pequeña dificultad. Luego se hace esta encuesta, pero no todo el universo de los científicos, sino exclusivamente a los que están en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. En el 1913, el 28% creían en un Dios personal. En 1993, solamente el 15%, y en el 2003, solamente el 7%. Bueno, las conclusiones no las vamos a sacar. Aquí voy a hacer unos planteamientos sobre las leyes de la naturaleza. Voy a dar una visión, muy posiblemente en la otra charla, Dios creó los enteros, haga mayor énfasis en otra versión. Simplemente para demostrar que sobre esto no hay todavía ni consensos entre los científicos, ni hay verdades absolutas. Una visión dura teísta. Dios crea el universo, Dios crea las leyes que rigen el universo, pero a su vez Dios actúa sobre la evolución del universo. Otra un poco más moderada: Dios crea las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza permiten explicar la creación del cosmos. Aquí se le quita el papel del Dios creador, se le da un papel de creador de leyes, pero que el origen del universo sale de esas leyes, no de un acto del creador. Dios actúa en la historia del cosmos.
la visión teísta 3. Dios crea las leyes de la naturaleza. Estas explican la creación y la evolución del cosmos. Dios no interviene en la historia. La visión tercera, la verdad, no causa ninguna dificultad con el mundo científico. La dificultad es la intervención de Dios en la historia a través del milagro. Por eso es importante que la pregunta que se hace a los científicos es: ¿Dios personal que atienda nuestras plegarias? Es decir, es un Dios que intervenga en la historia. No, si creen en Dios. La visión panteísta, por supuesto, es la de Spinoza. Dios y el universo son indistinguibles. El universo es Dios. No hay forma de diferenciar el Dios del universo, pero Dios no actúa en la historia. Hay una visión escéptica, atea o agnóstica. No existe causa exterior que cree el universo y sus leyes. El universo que habitamos es una derivación necesaria de las leyes de la naturaleza. Y hay un método para ir buscando las leyes de la naturaleza. Bueno, aquí está Dios leyendo un tratado de física general y muerto de la risa. Las sociedades primitivas no hay leyes de la naturaleza. No se sabe qué va a pasar. Todo depende del querer impredecible de los dioses. Aristóteles sí cree que existen leyes de la naturaleza, pero las va modificando. Las va modificando cada vez que requiere una explicación, crea una nueva ley. En 1277, el obispo Templer afirma: es una herejía la idea de que la naturaleza siga leyes, porque entran en conflicto con la omnipotencia de Dios. Es un tema interesante que lo retoma Hans Kuhn muchos años después. Si hay un ser omnipotente y crea leyes, como es omnipotente puede modificarlas. Pero si las modifica, no está jugando limpio, o como diría Einstein, está jugando a los dados. Y ese concepto de un Dios jugando a los dados y de pronto haciendo trampa puede causar conflictos. Entonces, esto es uno de los puntos complejos. Y es uno de los puntos en los cuales Galileo dice: existen leyes de la naturaleza y la naturaleza se ajusta a esas leyes. Es decir, no hay milagro. Kepler acepta la existencia de las leyes, pero le asigna a los planetas inercia propia. Esto es interesante. Kepler es anterior a Newton, y como él quiere explicar cómo se transmite la fuerza de gravedad, casi le da un concepto antrópico a los planetas. Tienen inercia, casi el concepto sienten, no en el sentido de fuerza, sino sienten, un concepto un poco más antropomórfico. Para Galileo, las leyes están expresadas en lenguaje matemático, en particular en geométrico. Y el objeto de la ciencia es investigar las relaciones cuantitativas de los fenómenos físicos. Galileo va un poco más allá y dice que si hay una ley de la naturaleza y se conoce la expresión matemática de esa ley de la naturaleza, quien conoce la expresión matemática de esa ley de la naturaleza tiene el mismo conocimiento de ese fenómeno que el que tiene Dios. Bueno, por mucho menos expulsaron a Adán y Eva del paraíso, por muchísimo menos. Descartes dice que se obedecen las leyes. Es que es complicado, estamos hablando de
una época en que apenas está surgiendo el concepto de ciencia, la teología permea. Entonces, dicen, bueno, si hay leyes, ¿cómo la materia sigue esas leyes? ¿Tienen vida propia o tienen mente? Descartes dice, no tienen mente. No hay conciencia en los objetos inanimados. Newton ya... Esta expresión es bien conocida cuando Pierre-Simon de Laplace entrega su libro El sistema del mundo a el emperador Bonaparte. Por supuesto que la anécdota no puede ser cierta porque tal como la cuentan, entrega el libro, Bonaparte mira el libro y dice, pero aquí no utilizó el concepto de Dios. Y Pierre-Simon dice, Majestad, no tuve necesidad de esa hipótesis. Digo que la anécdota no puede ser... Bonaparte tenía muchas cualidades, pero no podía leer tan rápido. Simón de Laplace dice que si existe Dios, únicamente actuó en el primer instante y después todo sigue por leyes determinísticas y que puede calcularse todo el devenir del cosmos porque se conocen las leyes. Y si hubiera un sistema lo suficientemente grande de hacer cálculos, se podría conocer toda la evolución del cosmos. Ya hoy se sabe que eso no es cierto. Poincaré muestra que no es posible si haya unas leyes totalmente determinísticas, ver cómo evoluciona el cosmos, porque los sistemas son caóticos. La gran hipótesis de la física es metafísica. ¿Por qué, si la matemática es una invención del hombre, ni siquiera es evolutiva? Es un lenguaje totalmente artificial. El hombre en el cosmos ni le va ni le viene al cosmos que exista el hombre. La Tierra puede desaparecer, puede desaparecer la humanidad, y el cosmos ni se da por enterado. Entonces, ¿por qué un lenguaje totalmente artificial, como es la matemática, es el lenguaje que, en palabras de Galileo, sigue el cosmos, sigue la naturaleza? Esa es una hipótesis de la física, es una hipótesis metafísica. Muchos científicos contemporáneos dicen que no es eso, que no hay tal concepto como leyes de la naturaleza, ni que hay tal que la matemática exprese esas leyes, que simplemente lo que existe es un acomodo a ese lenguaje para entender el cosmos, pero que es posible que el cosmos no siga leyes o que el cosmos siga unas leyes que no son expresables en lenguaje matemático. Aquí están todos con la nueva religión. El mundo, el universo se llena de partículas, la materia y la antimateria. Hay muy alta la temperatura, hermanos y hermanas. En los 10 a la menos 33 segundos después del Big Bang el calor fue enorme. Aleluya, aleluya. Algunas hipótesis de la creación. Bueno, esto es importante. La teoría del Big Bang no la populariza, por supuesto, Hawking, pero la primera formulación la da un sacerdote belga, católico, Georges Lemaitre. Pero luego que la populariza Hawking, se ha olvidado un poco el origen de la teoría. Hay otra teoría del universo estacionario de Fred Hoyle,
que duró poco tiempo, pero que, valga la verdad, ajusta muy bien las observaciones, porque simplemente lo que hace es, como existe la expansión del universo, y llega un momento en que esa expansión, como es directamente proporcional a la velocidad, a la distancia, va a una velocidad igual a la de la luz, ese cuerpo desaparece del universo, pero la materia se va creando por los campos gravitatorios. La teoría es muy bonita, ya no es, fue superada por la teoría del Big Bang, y la teoría del Big Bang ya está siendo superada por la gravedad cuántica, que permite evitar la singularidad del universo. Recientemente hay unos artículos de Hawking en que dice los trabajos que hicimos con Penrose sobre la singularidad que crea el universo se basaban en un concepto de gravedad clásico. No tuvimos en cuenta la gravedad cuántica. Teniendo en cuenta la gravedad cuántica, sí, no hay singularidad y el universo se puede ser eterno. Hay algo interesante, es que la nada es diferente del vacío. El universo puede haberse originado del vacío, de un vacío en el cual están, por decirlo de alguna forma, sumidas cuatro fuerzas. La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. La suma de esas cuatro fuerzas es cero. O sea, no hay fuerza, no hay nada. O sí hay, están las cuatro fuerzas, pero unidas. Y algo rompe la simetría y separa las fuerzas. Y ya separadas las fuerzas, sí aparece la fuerza gravitatoria, la débil y la fuerte, y ya se puede explicar todo el origen del universo. Es posible explicar el origen del universo a través del vacío. Si no es la creación de la nada, es la creación simplemente de partir las cuatro fuerzas. Incidentalmente, Einstein trabajó muchos años en la teoría de campos unificados, pero para unificar la gravedad con la electromagnética. En ese momento no se tenía conocimiento claro de la fuerza fuerte y la fuerza débil. En matemáticas ocurre un poco lo mismo. Todas las estructuras matemáticas provienen del vacío, del conjunto vacío. Con el conjunto vacío y el concepto de conjunto se pueden construir los números naturales. Construir los números naturales se construyen los números enteros, es un juego de niños. De los números enteros a los números racionales es un juego de jóvenes. De los números racionales a los números reales son palabras mayores. De los números reales a los números complejos es relativamente sencillo. Y todo, de ahí se pueden deducir todas las estructuras de la matemática. A esa similaridad con las estructuras del cosmos. El vacío crea el cosmos y el conjunto vacío crea toda la matemática. No hay milagro en la creación. Para la nada es la nada. El vacío es el vacío. La nada es la suma de las fuerzas antes de romperse la simetría. Pero hay algo que es muy complejo y es ese átomo primitivo, que es de varios órdenes de magnitud menor que un protón. Tiene toda la información, toda, para crear el universo. Es una
señora hipótesis. Hay una demostración, la pongo aquí no para hacérselas ni mucho menos, que utiliza unas herramientas de mecánica estadística y demuestra con unas herramientas muy elementales por qué en ese átomo primitivo existe la suficiente información para crear el universo. Siempre te la pongo esa demostración porque no es fácil encontrarla. Generalmente en los textos de mecánica estadística o no ponen la demostración o requiere dedicarse una buena parte de la vida para entenderla. Este libro de Stenger hace la demostración y es una demostración relativamente sencilla y uno la puede seguir, pero no cree el resultado. No cree, es tan complejo pensar que en ese átomo primitivo esté toda la información para crear el universo, que hay momentos en que uno dice, aceptemos cualquier otra hipótesis. El concepto de un Dios que no actúa en historia ni viola sus propias leyes a través del milagro no presenta mayor dificultad para un cosmólogo. Vuelvo y repito, la dificultad no es si existe Dios, si es antropomórfico, si existe el Dios Padre e Hijo y el Espíritu Santo, si existe, no, eso no, si viven en las alturas o no viven en las alturas, eso no es problema. Problema es si actúan o si actúa para los monoteístas, porque en ese momento es muy difícil hacer ciencia, porque la ciencia, insisto, tiene que crear su propio experimento para refutar una hipótesis o para irla comprobando. Pero si se está haciendo un experimento y el resultado depende de si hubo intervención o no de Dios en ese experimento, es muy difícil hacer ciencia, porque no sabe uno qué resultado va a obtener, si intervino o no intervino. Entonces, eso es lo que causa cierta dificultad, un concepto de la intervención de Dios en la historia. Por supuesto que para los creyentes pues no hay ninguna dificultad. Y ahora veremos una nueva escuela que está trabajando con la financiación del Templeton Institute en tratar de unificar la teología con la ciencia. El concepto de Dios de Spinoza no es realmente un concepto que no tiene ninguna dificultad para la mayor parte de los científicos. Hay una sola sustancia, esta sustancia es Dios, que por lo tanto es infinita y eterna, todo lo demás existe en Dios. Las cosas no han podido ser producidas por Dios de ninguna otra manera y en ningún otro orden que como lo ha sido. Dios es idéntico a la naturaleza y nada en el mundo es libre. La sustancia única es a la vez Dios y la naturaleza, y ambas pueden ser consideradas como creador libre y que se crea a sí mismo. A Dios no lo podemos imaginar, pero sí entender. Que un punto importante, la revelación de Dios al hombre debe someterse a la crítica de la razón. Bueno, pues, por todas estas teorías, pues por supuesto que Spinoza fue perseguido en Holanda, un poco menos que lo que fueron perseguidos sus padres en Portugal y en España, porque plantear que la revelación debe someterse a la crítica en países en que existía la Inquisición, pues el destino necesariamente era la hoguera. Pero Spinoza, como les digo, no plantea que ese Dios actúe. Es la naturaleza, ahí no hay acto de creación, todo está determinado
no actúa Dios en la naturaleza porque no puede actuar. Dios es la naturaleza. Voy a ir muy rápidamente al concepto religioso de Einstein. En 1921, el arzobispo de Canterbury le pregunta: ¿cuál es el efecto de la relatividad sobre la religión? Y Einstein responde: la relatividad es un concepto solamente científico y no tiene nada que ver con la religión. A lo largo de los años, Einstein va modificando este concepto, pero el rabino Goldstein en el 29 le pregunta: ¿cree usted en Dios? Einstein, que es un gran político, pues no hay que olvidar que a Einstein le ofrecen la presidencia del recién creado Estado de Israel. Contesta: creo en el Dios de Spinoza, que se manifiesta en la armonía de lo que existe, no en un Dios que interviene en el destino y las acciones de los seres humanos. Unos académicos colombianos no fueron tan buenos políticos y cuando les preguntaron si creía en Dios, dijo que no creía en Dios y creo que perdió muchísimos votos. Hubiera podido decir que creía en el Dios de Spinoza y todo el mundo hubiera quedado feliz. No, y no es... En Estados Unidos, que hay encuestas para todo, el 75% de las personas dicen que no votarían por alguien que diga que es ateo. En Colombia muy posiblemente el 90%. Hubiera podido decir el Dios de Spinoza, pero bueno, no dijo el Dios de Spinoza, seguramente no creía en el Dios de Spinoza. Esto es Einstein. Mi religiosidad consiste de la humilde admiración del Espíritu Infinito, que se manifiesta en lo poco que podemos comprender del universo conocible. Pero observen que está diciendo, primero, ese Dios no interviene en la historia, y ese Dios es la misma naturaleza. En 1920, y aquí él va modificando un poco sus conceptos. Dice, a diferencia, aquí se aparta del Dios de Spinoza, y esto es interesante. El Dios de Spinoza dice, el mundo fue creado en la única forma que pudo haber sido creado. Bueno, no lo dice Spinoza, dice, el mundo es en la única forma que puede ser, porque Spinoza no habla de la creación. Einstein dice, yo sí quiero saber cómo creó Dios el mundo. Si hubiera tenido otras opciones para crear el mundo, quiero conocer la mente de Dios, no los detalles de la creación. En esto, por supuesto, está siguiendo casi punto a punto a Galileo, que creía que es posible conocer la mente del Creador. Y estaba pensando, como Adán y Eva, que se comían el fruto prohibido, serían como dioses y tendrían el mismo conocimiento de los dioses. Einstein plantea su misticismo, la admiración por el cosmos, pero no acepta ni iglesias, ni doctrinas, ni dogmas religiosos. No acepta la existencia de una vida después de la muerte. Esto es interesante porque son los papeles que encuentran de Einstein de una carta que escribió pero que nunca envió. A la pregunta, ¿hay vida después de ¿hay vida después de la vida? Einstein en el manuscrito dice que no existe vida o que él no cree que exista vida después de la muerte. Bueno. Tal vez uno de los aspectos que más afectan el concepto de un Dios que interviene en la historia es porque si interviene, ¿por qué no interviene del todo? O no intervenga. Esta pregunta se la hace
Jones, pensador judío, es cómo se concilia la omnipotencia de Dios con la infinita bondad y la existencia del holocausto. La respuesta es: Dios es infinitamente bondadoso, pero el libre albedrío limita su omnipotencia. Dios no impidió el holocausto, no porque no quisiera, sino porque no podía. Esta frase la toma el profesor Hans Küng, da la cita de Jones, pero Hans Küng dice: yo creo en lo que dice Jones. No es entre la omnipotente bondad y la omnipotencia, asumo que Dios no es omnipotente, sino infinitamente bondadoso. Con eso resuelve parcialmente el tema o el problema del mal, quitando uno de los atributos que están en toda la religión monoteísta de la omnipotencia de Dios. La predestinación es otro de los grandes problemas. Si existen leyes de la naturaleza y si se conocen las condiciones iniciales, pues todo está determinado, todo. Y eso crea el problema del libre albedrío. ¿Cómo puede haber condenas eternas si el hombre no es libre? Si las condiciones iniciales estaban dadas, si toda la información estaba en el átomo primitivo. La ciencia ya responde a esa inquietud. Primero, las leyes del universo son determinísticas, pero muchas veces no son computables. Mira, hay fenómenos naturales que se expresan por una ecuación totalmente determinística, pero esa ecuación no existe posibilidad de resolverse. Es decir, hay incertidumbre sobre el devenir. Por otra parte, también la imposibilidad de tomar medidas con precisión infinita limita la posibilidad de conocer el devenir de los fenómenos. Como de costumbre, los poetas expresan mejor el concepto. Estos son los últimos versos del Ajedrez de Borges. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. Dios mueve el jugador y esta es la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. Hay una nueva escuela que ha sido financiada fundamentalmente por la Universidad de Templeton, con unos aportes significativos, y ha buscado no teólogos, sino físicos teóricos que hayan tomado órdenes religiosas para buscar una compatibilización entre la ciencia y la teología. El mejor exponente de esta escuela es Jean-Paul Ricord, físico teólogo, muy reconocido en el mundo de la física de altas partículas y con trabajos fundamentales en la teoría estándar del universo. Él abandona la cátedra en Cambridge de física y creo que ahora tiene la cátedra de Oxford de teología. Y hay aportes interesantes. Por ejemplo, dice: es posible conciliar con la relatividad especial, ni siquiera con la general, el concepto del punto omega y el concepto del conocimiento total del universo en un solo punto y en un solo instante, y utiliza
exclusivamente, las ecuaciones de la relatividad especial. El origen es un punto, un ser, o cualquier cosa que esté en ese punto E, observa todo el pasado y todo el futuro como si estuvieran concentrados en un instante. Es interesante porque en el manuscrito lo llama E, lo hubiera podido llamar el punto omega, y le hubieran hecho un lindo homenaje a Teilhard de Chardin. Hay otro aspecto también ajusta, simplemente utilizando relatividad especial, la posibilidad de actuar en el pasado sobre el futuro sin violar el principio de causalidad. Plantea este grupo también la explicación del milagro. Los milagros no son, dicen, los milagros no son permanentes, ocurren de vez en cuando. Y observen que el principio de incertidumbre de Heisenberg determina que como no es posible medir con absoluta precisión velocidad y posición, no se puede medir con absoluta precisión, ese pequeño diferencial a medida que va transcurriendo el tiempo puede dar resultados que se llamen milagrosos. Bueno, hay uno que lo vemos permanentemente bueno, ya no hay tanto transistor, pero sí en los bombillos LED, y es el efecto túnel. Hay partículas que atraviesan barreras de energía a pesar de que la energía que tiene esa partícula es inferior a la barrera de energía. Puesto en términos más sencillos, si hay una barrera de 5 metros y una persona puede saltar 2 metros, saltando 2 metros puede saltar la barrera de 5. Eso se ve en los circuitos integrados y en todos los sistemas de transistores, pero es porque hay millones de partículas y hay una que sí atraviesan los pozos de energía. Entonces, Paul Rigon dice, ahí está la posibilidad del milagro. Bueno, y Maxwell también decía, con el demonio de Maxwell puede uno violar el segundo principio de la termodinámica. Es un grupo que realmente está trabajando mucho, es gente seria, tiene buena financiación, que eso ayuda. Y voy a hacer unas consideraciones finales. La creencia en un Dios creador es decisión de fe, no es objeto de la ciencia. No hay ningún experimento que la ciencia haya mostrado para probar o no la existencia de Dios. La ciencia no tiene entre sus objetivos, ni su método lo permite, probar o negar la existencia de Dios. Un Dios que actúa sobre la naturaleza a través del milagro hace difícil la aplicación del método científico. El principio de causalidad quedaría sujeto a resultados aleatorios. Bueno, muchas gracias. Señor rector, buenas noches, y me place saludarlo, y pues recordando los viejos tiempos de ministro y como periodista de la radio colombiana, quiero trasladarle una pregunta que me parece muy contundente o muy precisa, y tiene que ver cuando usted habla de Einstein, que dice que él tal vez no cree que haya otra vida después de la vida que tenemos, y quiero traerle una reflexión que de pronto en su momento usted la conoció
y se trata del periodista Juan Guillermo Ríos, a quien muy seguramente lo entrevistó en su momento de ministro y que estuvo prácticamente en el otro mundo y volvió. Y él cuenta en las entrevistas que le hemos hecho de que efectivamente él vivió en el otro mundo y que allá él sintió cómo se reunían los que estaban en contra de que él regresara y los que se querían ir con él en el túnel. Esa es la pregunta, ministro. Un aspecto que mencioné es que son decisiones de fe. Voy a hacer un planteamiento sobre esto basándome en un libro de un teólogo católico, pues que fue profesor de teología del actual Papa, que me refiero a Hans Küng, por supuesto. Hans Küng, en el libro Vida después de la vida, narra muchos casos de la luz al final del túnel y de la tranquilidad al final del túnel. Y cuando uno va leyendo esto, dice, va a utilizar el argumento como una prueba de la existencia de vida después de la vida. Pero a renglón seguido Hans Küng dice, yo como creyente, yo como católico, podría utilizar este argumento de que hay vida después de la vida por todas estas manifestaciones de la luz al final del túnel. Pero dice, pero no lo hago por la siguiente razón. Él trabaja con un médico cuyo nombre se me olvida en este momento. Dice, eso ocurre algunas veces, especialmente cuando los pacientes están sedados con drogas muy fuertes que les permite tener un cierto nivel de tranquilidad y sí ven la luz, pero regresan cuando van atenuándose el efecto de las drogas, que me parece un caso de una honestidad intelectual muy grande. Dice, yo no voy a utilizar ese argumento. Los neurocirujanos hacen un planteamiento que es bien interesante para explicar la visión de túnel cuando el cerebro va muriéndose, planteémoslo así. Y es lo primero que se va afectando el nervio óptico. Se va afectando el nervio óptico y todos sabemos que afectarse el nervio óptico, la visión lateral se va reduciendo y cada vez que se va afectando más el nervio óptico, la visión lateral se va haciendo nula y aparece la visión de túnel. Dicen, esa es una de las explicaciones por qué cuando los pacientes están bueno, hasta ahora nadie ha llegado de la otra vida a contarnos cómo es. Por eso lo que se plantean, yo estoy utilizando un argumento muy fuerte del teólogo, profesor de teología del actual Papa. Dice, no voy a utilizar ese argumento, dice Hans Küng, es una decisión de fe, es una decisión de fe. No hay un experimento todavía que pueda probar vida después de la vida. Por supuesto que es una decisión de fe y es mucho más tranquilizante creer en esa hipótesis que no creer, pero es una decisión que no es objeto de la ciencia. Pregunta, doctor José Fernando, ¿cuál es su concepción personal de Dios? Voy a contestar como no contestó mi profesor. Creo en el Dios de Spinoza. ¿Cuál es el pensamiento suyo personal también con respecto a la relación entre ciencia y teología? Con respecto a la relación Relación entre ciencia
Bueno, como me preguntan mi opinión personal, voy a contestar también con algo personal. Algunas veces he escrito, tal vez menos de lo que hubiera querido, pero uno de los artículos que más satisfacción me ha dado fue un pequeño ensayo que escribí sobre diálogo entre ciencia y teología y fue publicado en la revista de teología de la Compañía de Jesús. Yo creo que, como digo, hay métodos de la ciencia y la teología que pueden unirse. ¿Cuál es el problema? El problema es, yo creo que son dos métodos de conocimiento. El uno es mucho más joven, que es el método científico, el otro tiene mucha mayor tradición. Ambos tratan de responder a las grandes preguntas del hombre. Por ejemplo, la pregunta: ¿hay vida después de la vida? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué hay vida en la tierra? Pero el conflicto, insisto, surge de cuando la teología dice: la ciencia debe subordinarse a la teología. Ahí es donde aparece el conflicto. Recorrí pocos científicos. Para muchos científicos, mientras cada uno trabaje en su campo, no hay dificultad. Y también, como me preguntan aspectos personales, mi tesis de física trata del momento de la creación. Trata de cómo se puede evitar la singularidad de la creación. Si es posible, utilizando una herramienta de perturbar el campo cuántico por el campo gravitatorio, evitar esa singularidad. Y si es posible, en esa, no singularidad, sino en ese momento de máxima comprensión, que la fuerza gravitatoria cree suficiente número de partículas. Y si es posible que esté toda la información del átomo en el átomo primitivo. Cuando la terminé de escribir, me acuerdo que era un domingo a las 10 de la noche, dije: se demostró, pero no creo la demostración. Me tomé un whisky y dejé de trabajar en ese tema durante 15 años. Esta pregunta dice: algunos presentan a Dios justo como una excusa para no asumir la consecuencia de sus actos. ¿Cree usted que la ciencia podría tomarse como una terquedad del ser humano ante la autoobservación de la imperfección de sus sentidos? No, tengo que reconocer que no soy capaz de contestar la pregunta. Realmente son dos preguntas, porque ¿puede la ciencia tomarse como una terquedad del ser humano a la observación de sus imperfectos sentidos? Porque aquí viene también un aspecto que uno puede plantear, de que el mundo es lo que le transmiten los sentidos. Por supuesto que esa teoría, que era la del obispo de Berkeley, con esa teoría es muy complicado moverse en el mundo. Pero realmente también
es irrefutable esa hipótesis de que el mundo es lo que le transmiten los sentidos. En los primeros trabajos del profesor Ginás planteó una hipótesis que era muy complicada. Decía que se habían hecho experimentos con monos a los cuales se les había privado de los sentidos y se estimulaban las partes del cerebro con estímulos eléctricos y que esos monos actuaban, el cerebro de esos monos, valga la verdad, actuaban como si estuvieran viendo, oyendo, y esa estimulación les iba creando una representación del mundo diferente. La hipótesis es de que la ciencia trata de irse acercando a algo. La ciencia, el concepto del mundo hoy no se parece en nada, bueno, no se parece en nada, no es igual al concepto del mundo renacentista, ni la matemática en ese momento que regía el mundo, la matemática, la geometría euclidiana que explicaba el universo de Newton, no permite explicar el universo de Einstein. Es decir, a medida también, y hay un problema es que es primero el cambio del concepto matemático que modifica el concepto del mundo, o el mundo, la nueva observación del mundo y la nueva explicación del mundo obliga a modificar el concepto matemático. No es posible hacer el experimento, pero muy difícilmente Einstein hubiera hecho su teoría de la gravedad si antes Riemann no hubiera construido, y lo digo claramente, construido una nueva geometría. Es decir, la realidad existe. Bueno, es mejor pensar que la realidad existe, pero es elusiva y la ciencia trata de irse acercando a ese concepto de realidad. Esta pregunta dice, si la matemática es predecible y hay quien dice que el universo tiene una fórmula matemática, ¿a partir de esto cree usted en la predestinación? Repito, si la matemática es predecible y hay quien dice que el universo tiene una fórmula matemática, ¿cree usted a partir de esto en la predestinación? Bueno, afortunadamente el inicio del siglo XX rompe con esa hipótesis. Primero, hay una diferencia, y esto sí es el trabajo de Poincaré, entre una ecuación predecible y determinística y una ecuación computable. Voy a tratar de hacerlo más claro. Uno puede tener un proceso que sea determinístico, pero ese proceso determinístico puede que no permita conocer la evolución de ese sistema. Voy a ser un poco más claro. Piensen en un círculo y pongan un ángulo y vayan duplicando ese ángulo y digan, ese ángulo mide 30 grados, 25 minutos, 44 segundos, 8,327 millonésimas de segundo. Duplíquenlo. Y si alguien le pregunta cuánto mide el ángulo después de 40 duplicaciones, la respuesta es no se sabe. ¿Por qué? Porque cada vez que lo duplica pierde información. Y a la 40ª duplicación ha botado la información por lo menos de 25 cifras decimales. Entonces, y como es imposible medir con un número infinito de cifras decimales,
Entonces, y es un proceso totalmente determinístico, totalmente determinístico. Es imposible un proceso más determinístico que duplicar un ángulo. Y el resultado es totalmente incierto. Eso permite eludir el problema de la predestinación. Pero aún más, ese que es un proceso totalmente simple, piensen en la complejidad de un proceso en la cual haya millones de moléculas. Si cuando hay 3 moléculas no es posible predecir con exactitud la evolución de esas 3 moléculas, pues pensar en que es posible predecir con exactitud la evolución de varios millones de neuronas, pues realmente no. Es decir, el hecho de que las fórmulas sean determinísticas no quiere decir que sean computables, lo cual permite rechazar, si uno quiere, el concepto de predestinación. Si uno no quiere rechazar ese concepto porque es calvinista, entonces sí dice la predestinación existe por determinación divina. Uno puede optar. Si me pregunta personalmente, yo opto por la primera explicación. La mayor parte de los sistemas interesantes son determinísticos, pero no computables. Y ahí se resuelve el problema de la predestinación. Pero por supuesto, el que quiera creer en la predestinación tiene argumentos para creer en ella. Y en esta pregunta dice, si el vacío es distinto a la nada, ¿es este concepto análogo a lo que en filosofía se llama el no ser, siendo la nada, el no ser y el vacío otra cosa? Vuelvo a repetirla. Si el vacío es distinto a la nada, ¿es este concepto análogo a lo que en filosofía se llama el no ser, siendo la nada, el no ser y el vacío otra cosa? Físico, que es el que conocemos, no existe la nada. ¿Por qué? Porque el vacío puede que esté desprovisto de partículas. Es posible concebir una región del espacio en que no haya una sola partícula. Ese es el vacío, pero no es la nada. ¿Por qué? Porque ese espacio está sujeto a la fuerza gravitatoria. No hay ninguna posibilidad de tener una región del espacio en que no esté débil o fuerte presente la fuerza gravitatoria, así no haya nada en el vacío. Pero aún más, está presente la fuerza electromagnética. Ya eso empieza a complicar que ese vacío no es tan vacío, pero aún más está presente el principio de certidumbre de Heisenberg, que permite que en ese vacío en que no hay ninguna partícula, se estén permanentemente creando partículas y antipartículas. Entonces, por eso es que los físicos dicen, no hay cosa más rica, no hay espacio más interesante de estudio que el vacío en el cual están todas las fuerzas, está la gravedad, la electromagnética, y además está permanentemente la creación y aniquilación de partículas. Entonces el concepto de la nada filosófico es un concepto mental importante, pero que no tiene un asidero en el mundo físico. En el mundo físico, hoy, de acuerdo con las hipótesis en que está construido, no existe el concepto de la nada. Existe el concepto de vacío, que es generador de partículas. E insisto, hoy, con base en las hipótesis de la ciencia, tal como se conoce, es muy posible que dentro de unos años aparezcan nuevos conceptos de ciencia que expliquen mejor el cosmos, y esto que se está diciendo ahora sea tan
se sienta tan poco serio como de que los ángeles son los que mantienen los planetas y su órbita. Bien, una última pregunta relacionada también con el vacío. Dice, usted hablaba del vacío y de que las fuerzas sumadas daban como resultado tal vacío. La pregunta es, ¿de dónde salen estas fuerzas? Hay una hipótesis, insisto, sobre esto hay diferentes escuelas en los cosmólogos, por una razón muy simple, porque en el átomo primitivo, las condiciones de temperatura, bueno, antes del átomo de temperatura, distancia y presión, son tan altas que no se aplican las leyes de la física. Entonces eso permite decir cualquier cosa. Pero hay otra hipótesis, y es que no hay nada, está el vacío, están las cuatro fuerzas y una fluctuación cuántica, como las fluctuaciones cuánticas que hacen que aparezcan partículas y antipartículas y se anulen, rompe la simetría, las condiciones. ¿Por qué? No sé. Pero entonces esa simetría del cero se rompe y aparecen las cuatro fuerzas, porque la fuerza gravitatoria es una fuerza que está de signo contrario a las otras fuerzas. A medida que se va alejando la fuerza gravitatoria, la energía es menor. Entonces, para un creyente perfectamente, y es una de las aceptaciones, es ese acto creador rompe las cuatro fuerzas, rompe la simetría y aparecen ya separadas las cuatro fuerzas y se origina el cosmos. Pero la verdad, honestamente no sé. Bien, hay varias preguntas más, pero son ya bastante similares a las que se han realizado hasta el momento. Les vamos a pedir que ustedes vayan pues anotando, guardando estas preguntas para siguientes sesiones. Y doctor José Fernando, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.